Rafael Lemus, diputado del Grupo Parlamentario PSOE-SIES y senador de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esa primera experiencia política cuando uno es concejal en su pueblo y el alcalde es su propio padre? Bueno, pues la verdad que fue una situación curiosa. En primer lugar, yo acompañé a mi padre en las listas del ayuntamiento por el PSOE. No iba a salir, porque era una locura pensar que pudiera salir de concejal siendo mi padre candidato a la alcaldía, pero por circunstancias de la vida y circunstancias políticas dimitió un concejal y el resto no quiso asumir la responsabilidad y me tocó a mí. Y tuve que compartir aquellos años, que fueron duros, porque al final era un chaval joven, con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha fuerza y muy rebelde, y las discusiones del ayuntamiento pues muchas veces las teníamos en la mesa en casa durante el almuerzo, ¿no? Era duro, pero lo recuerdo con mucha alegría y con mucha melancolía porque bueno, fueron unos años muy bonitos. De eso han pasado ya casi 20 años. Ha obtenido escaño en la Asamblea de Extremadura en 4 ocasiones, las 4 últimas legislaturas. Esta está ya a punto de terminar, quedan menos de 40 días. ¿Qué balance hace el Grupo Socialista de estos 4 años? Bueno, han sido 4 años muy complicados. Complicados en primer lugar por las circunstancias y la situación en la que nos encontramos en la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura pues prácticamente estaba en una situación de intervención por parte del Ministerio de Hacienda. Ahora que hablan tanto del 155, Extremadura estaba intervenida. Si a eso le unimos que era una legislatura donde varios nuevos partidos irrumpieron como Ciudadanos o como Podemos, irrumpieron en la Asamblea, pues hay que recordar que los primeros presupuestos que presentó el presidente de la Junta de Extremadura pues no fueron aprobados. Eso yo creo que fue un punto de inflexión durante la legislatura, porque ahí todos los partidos, y cuando digo todos los partidos políticos, hicieron una reflexión de que Extremadura no podía permitirse el lujo de tener parada al Ejecutivo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Guillermo Fernández Vara, con su capacidad de diálogo, fue capaz de llegar a acuerdos tanto con Podemos, como con Ciudadanos o como con el Partido Popular. Creo que lo que ha ocurrido aquí en Extremadura durante estos 4 años puede ser un buen ejemplo para otros parlamentos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, de qué es lo que puede ocurrir cuando los partidos son capaces de ponerse de acuerdo en ciertas circunstancias. Yo creo que los datos en este tramo final de legislatura son positivos. Comentaba usted que ese primer rechazo a los primeros presupuestos de esta legislatura supuso un punto de inflexión. Quizás es que los socialistas estaban acostumbrados a gobernar en mayoría absoluta y les ha costado un poco más hacerlo en mayoría simple. No, yo creo que eso no tenía nada que ver. Estamos en un momento y en unas circunstancias en las cuales los partidos políticos están en continuo pulso interno y externo. Y al principio de legislatura, cuando trajimos los presupuestos, fue muy difícil, bueno, fue imposible llegar a acuerdos con ningún partido, porque ningún partido quería llegar a un acuerdo con nosotros. Creían que llegar a un acuerdo con el gobierno de la Junta de Extremadura, con Guillermo Fernández Vara, podía deteriorar su imagen tanto interna como externa. Pero al final creo que valoraron positivamente el hecho de que el poner a riesgo la situación, el crecimiento de Extremadura en un momento tan complicado, porque a fin de cuentas estamos todavía en el tramo final de la crisis económica, no nos estábamos empezando a recuperar aún, ¿no? Y ahí fue cuando pues los partidos políticos, incluido el PSOE, hizo una reflexión y empezaron a trabajar de manera conjunta. Hemos aprobado presupuestos negociando con unos partidos y con otros partidos, y bueno, y yo creo que, vuelvo a repetir, que el tramo final, al final tenemos una hoja de ruta bien positiva. ¿Qué medida o medidas cree que marcarán esta legislatura, por la que se recordará esta legislatura? Bueno, pues hay que tener en cuenta cómo nos encontramos en la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura, si en términos agrícolas se pudiera definir, nos encontramos un campo yermo. Es decir, era una administración en un estado de ruina económica. Los primeros objetivos que se propuso el gobierno de Guillermo Fernández Vara fue empezar a devolver una serie de servicios públicos que habían sido erradicados de Extremadura. Borrar las líneas divisorias que había trazado el gobierno de José Antonio Monago, y creo que eso se ha conseguido. Los niños ya no van a tener o ya no tienen que fotocopiar los libros de texto, la lista de espera se ha reducido en un porcentaje muy importante, se ha creado casi 40.000 puestos de trabajo nuevos, y el día de ayer vimos también una noticia muy importante, porque al final
En definitiva, todo esto va sumando en el desarrollo de una comunidad autónoma, como es que ayer marcamos o conseguimos un récord de exportaciones de industrias extremeñas, ¿no? Sin embargo, desde la oposición reprochan también constantemente al presidente de la Junta el incumplimiento, dicen, de la agenda del cambio, que recordemos eran las 60 medidas que firmó ante notario. Aseguran también, destacan que Extremadura sigue a la cabeza en cuanto a tasa de paro en España y que unos 200 jóvenes se marchan cada mes de la región. Bien, lo que hay que decirle a la oposición o al Partido Popular es cómo nos entregaron Extremadura. Hablando en términos automovilísticos, prácticamente si estuviéramos en un circuito de Fórmula 1, una metáfora que utilizaba mucho el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues nos entregaron un coche gripado, con las ruedas pinchadas, mientras los demás iban dando vueltas al circuito. Nosotros nos costó un tiempo recuperar ese automóvil, nos costó un tiempo recuperar la capacidad de crecimiento, pero a día de hoy ya estamos creciendo. Es cierto que la emigración en Extremadura es y ha sido un problema histórico, porque Extremadura no es una región más en España, es una región que históricamente ha sufrido mucho, sobre todo ha sufrido el olvido por parte del Estado y de España durante tanto tiempo. Ahora que hay algunas comunidades autónomas que reivindican más para ellos, en Extremadura siempre hemos necesitado más para nosotros, pero nunca se han fijado en nosotros tanto como en otras comunidades autónomas. Pero es cierto que Extremadura ha vuelto a encabezar la tasa de paro, que durante unos años no estuvimos en ese primer lugar, y ustedes no han conseguido un plan especial de empleo del Ministerio. Bueno, para empezar, el Ministerio de Trabajo, el gobierno de Pedro Sánchez, tan solo ha estado 9 meses. Pero del anterior tampoco. Del anterior tampoco, evidentemente. Del anterior tuvimos las puertas cerradas por parte del gobierno de Mariano Rajoy desde el minuto 1. He de reconocer que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el último ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al igual que Ábalos, hicieron un esfuerzo especial para mejorar la red de ferrocarriles en Extremadura y sobre todo impulsar de nuevo el tren de alta velocidad. Eso hay que reconocerlo. Ahora bien, la generación de empleo es la que es. Es decir, hemos creado 40.000 puestos de trabajo por encima de lo que se creía o lo que se pensaba al principio. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. Hay que hacer aún más. Creo que en los últimos meses estamos viendo cómo en Extremadura se están empezando a consolidar proyectos industriales que, si se echa una visual, perfectamente, pongamos que se desarrollan el 80% de estos grandes proyectos industriales, estamos hablando que en la gran mayoría de las comarcas de Extremadura, de Cáceres y de Badajoz, todas van a tener un proyecto industrial que genere al menos 100 puestos de trabajo. ¿Eso qué es? Eso es sembrar a futuro. Mire, yo soy de un pueblo de Torre Miguel Sesmero, como han indicado anteriormente. Mi pueblo era un pueblo pues como el resto, un pueblo normal, donde se dedicaban principalmente a la agricultura. Y hace 7 u 8 años se instaló una planta termosolar y suelo decirle que mi pueblo ha aumentado la población. Al final es eso, es desarrollo industrial, es desarrollo económico. Si no hay eso es muy difícil que Extremadura crezca desde el punto de vista poblacional y que crezca desde el punto de vista económico. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la Administración tiene que hacer un esfuerzo importante para que los proyectos industriales se puedan instalar aquí, sea Extremadura una región atractiva para que las empresas, las multinacionales quieran desarrollarse aquí en Extremadura y para que los extremeños puedan desarrollar un proyecto empresarial en Extremadura. Mirando ya a las elecciones del próximo 26 de mayo, el pasado fin de semana ustedes celebraban su conferencia política, a la que asistía incluso el secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Salen de ella con un lema, reivindiquemos Extremadura. ¿Por qué y qué cree que va a pasar el 6 y 26 de mayo? Pues te contesto, empiezo por la última pregunta. Bueno, nosotros tenemos unas buenas expectativas de cara a las próximas elecciones autonómicas. Creo que los deberes están hechos, creo que los extremeños están mejor que hace 4 años. Creo que Guillermo ha demostrado que es un líder sólido, que es un líder coherente con lo que promete y con lo que se compromete. Y creo que vamos a sacar un buen resultado. Ahora bien, hay que trabajar. También hay que unirle a eso, que coincide con unas elecciones municipales, donde en este momento contamos, en mi opinión, con los mejores candidatos y mejores candidatas para afrontar esas elecciones municipales. Por poner un ejemplo, creo que somos el único partido que a día de hoy
puede perfectamente garantizar, o tiene garantizado el 90% de las candidaturas en todas las poblaciones. Digo el 90% porque siempre hay algún fleco de última hora, pero creo que nos vamos a presentar en todos los pueblos vamos a presentarnos con candidaturas de gente de esos pueblos y creo que no hay ningún partido en Extremadura que pueda hacer lo mismo que nosotros. Y después, en referencia a cómo vamos a afrontar la campaña electoral, bueno, es verdad que es una circunstancia novedosa el coincidir unas elecciones generales con unas elecciones autonómicas, municipales y europeas, que muchas veces nos olvidamos erróneamente de ese detalle. Bueno, pues el Partido Socialista está preparado desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista programático para afrontar esas elecciones, este tramo final. ¿Pero qué cree que puede pasar el 26 de mayo? Porque ustedes al inicio de este curso político confiaban en una mayoría absoluta, pero parece que se antoja bastante improbable. Lo que en principio se espera es que haya de nuevo 4 partidos en el hemiciclo e incluso 5, con lo cual los pactos van a ser inevitables. ¿En qué pactos confían? ¿Qué puede pasar con Ciudadanos, que a lo mejor se perfila como la posible llave de gobierno, teniendo en cuenta además que han vetado a Pedro Sánchez? Bien, creo que eso por parte de un político es un error, hablar de pactos antes de unas elecciones. Creo que un político en un periodo electoral tiene que hablar de programa electoral y tiene que dirigirse a los ciudadanos para pedirles que bien revaliden esa mayoría que obtuvieron hace 4 años, si ganaron, o bien que confíen en ellos si no han ganado las elecciones, ¿no? Ahora bien, yo no descarto una mayoría absoluta en Extremadura, no la descarto. Parece bastante difícil con los sondeos en la mano, ¿no? Absolutamente nada difícil, no la descarto. No la descarto por una sencilla razón, porque todo es muy volátil. Y hablando en términos electorales y en términos políticos, el Partido Socialista tiene en Extremadura un suelo electoral muy estable y muy alto. Podemos decir que ahora mismo el PSOE de Extremadura, en porcentaje de voto, es, junto posiblemente con el Partido Popular de Galicia, el partido más sólido de España. Todo va a variar en unos tantos porcientos muy pequeños. Hay que valorar primero la entrada de nuevos partidos, hay que valorar hasta dónde va a descender el Partido Popular, y parece ser que está descendiendo a un ritmo muy importante, y yo no descarto la mayoría absoluta. Ahora bien, en caso de que no sacáramos la mayoría absoluta, porque es cierto que en estos momentos hablar de mayoría absoluta puede ser una utopía, pero no la descarto en Extremadura, llegado el momento valoraremos y hablaremos con los partidos políticos que quieran negociar y que quieran hablar con nosotros. Lo hemos demostrado durante esta legislatura. Nuestra prioridad es Extremadura y los extremeños. No es pactar con A, con B o con C. Tenemos un programa, vamos a aprobar un programa en un comité regional, un programa con un sesgo ideológico progresista, socialdemócrata importante, donde intentaremos que todos los extremeños, vivan donde vivan, tengan las mismas garantías y los mismos derechos y las mismas posibilidades, y por lo tanto, a partir de ese momento, saquemos el resultado que saquemos, evidentemente ganaremos las elecciones, pues empezaremos a hablar con la gente. Muy breve, antes de despedir, ¿creen que les perjudicará o les beneficiará que haya elecciones generales un mes antes de las autonómicas? Pues mire, no tengo la respuesta, pero creo que ahora mismo el ir de la mano de Pedro Sánchez y del Partido Socialista a nivel general nos beneficia. Rafael Lemus, diputado del Grupo Parlamentario PSOE y senador autonómico, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes.